Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Gildar. Aunque la respuesta estaba clara, si tuviera que elegir a alguien, elegiría a Rose sin dudarlo. Pero la verdad era que al tomar esa decisión estaría enviando a su amiga a ese mundo, entregándola a ese loco, sin intentar protegerla, a pesar de que ella fue quien la ayudó. Incluso si ella no amaba a Kae, no debería permitir que algo así sucediera. Tendría que encontrar una manera de proteger a Rose y asegurarse de que Kae no tuviera que sacrificarse. Contaré hasta 3. Si no te decides, la primera persona a la cual voy a eliminar serás tú. Wasu se alistó listo para disparar. Si Dean hubiera elegido entre Rose y Kae en este juego que organizó, la primera sería ella en fallecer, frente a las dos mujeres que la amaban. Pero probablemente había olvidado que las personas que pretenden ser buenas a menudo también tienen vidas cortas. Dean, llévate a Rose, yo los detendré. Ella sabía que Dean era una buena persona, aunque hubiera cometido errores. Dean nunca pensaría en hacerle daño o dejarla enfrentarse al fallecimiento ya sola. ¿Qué tan doloroso sería desaparecer? Ella ya había experimentado mucha decepción y tristeza debido al amor no correspondido, a ser rechazada por alguien a quien amaba y a ver la realidad de las acciones de Dean, sabiendo claramente que si era necesario optaría por proteger a Rose. Dean la protegería por amor. Kae también la protegería por amor también. Kae, cuidado. Dean gritó, advirtiendo a Kae que tuviera cuidado después de que la otra persona por impulso fue a intentar sostener el arma de Wasu, quien estaba a punto de impactarla. Aunque Kae probablemente no tenía la fuerza suficiente para luchar contra el hombre alto, lo que tenía Wasu en la mano se balanceaba. Dean se posicionó rápidamente para protegerla y cubrir a Rose, temerosa de que pudiera desviarse algo e impactar a su esposa. Vas a fallecer aquí mismo, Kae. El que debe fallecer aquí eres tú, gritaba Kae. El sonido de un impacto resonó inesperadamente mientras Rose abrazaba a su amor en estado de shock. Desde donde estaba no sabía si el impacto alcanzó a alguno de los dos que peleaban y de repente todo se detuvo. Antes de que ella pudiera darse cuenta, gotas de líquido rojo comenzaron a fluir y Kae se derrumbó alcanzada por el impacto. Ya viene la policía, nos hemos quedado sin munición, vámonos de aquí. Wasu dijo con frustración al ver que no tenía suficiente munición para desaparecer a Dean y a Rose, pero al menos logró eliminar a la serpiente venenosa. Planeaba irse, regruparse y regresar cuando tuviera la oportunidad de vengarse. Dean, Rose, ¿cómo están? Perdón por caer en la trampa. Wayu llamó a la ambulancia. Kae fue lastimada por Wasu. ¿Y tú, Dean? No te preocupes, Kae, sosténme fuerte. Lo siento, dijo ella. No hace falta que digas nada. Cuando llegue el doctor, vas a estar bien. Pero, ¿por qué estaba apretando el corazón de Rose? Tal vez fue la reacción de Dean hacia otra persona en ese momento. Rose también quería que Dean la abrazara cariñosamente y que la consolara diciéndole que todo estaría bien. ¿Estás segura de que todo está bien? Creo que sería mejor dejar que el doctor haga un examen más detallado, por si hay algo fuera de lo normal. Cuando todo sucedió, Kae se golpeó contra la pared y perdió conocimiento. Kae, ya está bien, no te preocupes, incluso parece más fuerte de lo que pensaba. Lamento no haber podido proteger a Kae. No tienes por qué sentirte culpable, Dean. Esta no es tu culpa. Todo es culpa de esa familia, desafortunadamente. Wasu logró escapar. Una mala persona como él debería estar en prisión. Wyatt informó después del incidente que había huido al país vecino y Wasu resultó gravemente herido. Tras resistirse al arresto de la policía y tras un intercambio de impacto fue capturado y trasladado al hospital para recibir tratamiento. Aunque Wasu había hecho muchas cosas malas y había desaparecido a personas inocentes, ella no quería que falleciera. Ella quería que él estuviera seguro como ser humano, que estuviera encerrado hasta que comprendiera la gravedad de lo que había hecho. Eres demasiado amable, Rose. No debes sentir pena por esa persona mala. Es cierto, Mondain, quédate aquí mientras iré a ver a Dean. No sé cómo está, necesito saberlo. Después del incidente en la granja, Dean llevó a Kae a la ambulancia, mientras Wayu llevó a Rose y a Mondain, que estaba empezando a recuperar la conciencia. Dean quería asegurarse de que revisaran a Kae y trataran las heridas. Luego fue a la habitación del padre de Rose, donde Wayu le informó de la situación diciendo que Wasu había sido arrestado y estaba gravemente herido. También se enteró de que Dean estaba esperando frente a la sala de operaciones esperando noticias de que Kae estuviera fuera de peligro. Pero Rose, te ves pálida. Creo que es mejor esperar aquí mientras voy a buscar a Dean. No te preocupes, Monday, estoy bien. Rose, alguien ayuda, por favor, enfermera. Annie se desmayó.
Montaigne pidió ayuda al enfermero cuando vio a Rose desmayarse frente a ella. Si te gusta el video, por favor, dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal, cuídense muchísimo.